Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy en este especial de curiosidades del universo de Transformers voy a estar revisando un tema muy interesante que es el de los prototipos de figuras, analizando lo que se puede ver de ellos en detalle y también cómo es que estas figuras llegaron o tal vez no a convertirse en algo real. Antes de continuar, recuerda participar en la pestaña de comunidad, darle me gusta, suscribirte, comentar y por supuesto activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún video. Lo primero que voy a revisar el día de hoy es esto que están viendo en pantalla, que se trata de Optimus y Megatron Leader Class en su versión prototipo del año 2007. Se trata de figuras muy grandes, como ustedes recordarán, y tenemos estos dos prototipos en donde hay varias cosas interesantes que ver. Lo que más destaca a primera vista es lo que podemos ver con respecto a Megatron, porque si se fijan en el lado izquierdo de la pantalla, la cabeza de Megatron es distinta, ya que hay muchos artes conceptuales que llegaron incluso a convertirse en prototipos como lo estamos viendo aquí, en donde la cabeza de Megatron era bastante diferente a lo que terminamos viendo en pantalla. Es más alargada, tiene una cresta en la parte posterior y la cara está un poco más enclaustrada por las partes de los costados de la cabeza. Además de esto, hay algunas diferencias un poco menores en la zona de las manos y las garras que las conforman, y hasta donde puedo ver en esto, también hay una diferencia en la zona de los hombros que no es tan notoria porque esta figura es un prototipo en plástico gris, así que no se puede apreciar con todos sus detalles. Con respecto a Optimus, que como se puede ver es una figura Leader Class, tiene incorporada el arma en una de sus manos. Es curioso porque la mano del otro lado es la mano repetida, es decir, la mano que están viendo ahí está repetida del otro lado. Yo no sé si esto significa que los brazos se los pusieron al revés o solo la mano está cambiada de lugar. También me parece muy interesante que hasta donde yo puedo ver, me parece que toda la zona del pecho, las placas que se convierten en las ventanas, son distintas a lo que terminamos viendo finalmente en esa figura. Sin embargo, parte de esa ingeniería terminaría siendo heredado por el Optimus Leader Class del año 2009 de Revenge of the Fallen. Además de eso, creo que no hay nada que destaque demasiado como algo muy distinto. Puede que en la zona de los hombros y las placas haya unas diferencias, pero no estoy realmente seguro de eso. Lo siguiente que quería compartir con ustedes es este prototipo de los gemelos de Animated. Como ustedes recordarán, estas figuras tienen la capacidad de convertirse de jet a robot de forma independiente y además se pueden combinar en un robot que es el que están viendo en pantalla, con un sistema de combinación que es muy inteligente y que utiliza ciertos elementos que se ven en series de anime japonesas, en donde tenemos los robots formando un costado de cada parte del cuerpo. El molde no difiere demasiado de lo que terminamos viendo en su versión final. Yo diría que hay algunas diferencias en la zona del torso de este modo combinado hacia la parte de los hombros. Aparte de eso, no estoy seguro de que hayan grandes diferencias en esta combinación. Aquí tenemos a los hermanos en su forma independiente. Se trata de figuras bastante interesantes. Independiente de que a ti te guste o no Animated, hay que reconocerle algo, y es que a nivel de ingeniería, en varios casos se trata de figuras espectaculares que consiguieron traspasar la estética muy cartoony de la serie a algo que realmente funcionaba en el diseño original. Y aquí tenemos el mayor cambio, porque esto que estamos viendo en pantalla son los gemelos en una versión prototipo que es bastante previa a esto que estamos viendo en pantalla. Esto ya es más avanzado, sin embargo esto es un prototipo previo. Si se fijan, son mucho más blocky y el modo de transformación es un poco distinto a lo que terminaríamos viendo. Este tipo de prototipos se trabajan para poder desarrollar el modelo de una forma más cuadrada en el equivalente a bloques, con el objetivo de trabajar a partir de ahí y llevarlos luego al siguiente nivel. Se trata de algo muy interesante. También sería interesante ver cómo habría quedado este modo en el combinado. ¿Habría sido algo tal vez con unas proporciones distintas o habría terminado manteniendo lo mismo pero de una forma más corpulenta que lo que terminó saliendo en figura? Aquí tenemos la respuesta a esa pregunta, ya que tenemos este modo combinado. Si se fijan, en este prototipo inicial hay muchísimas diferencias. Para empezar, el pecho de las figuras independientes son sumamente diferentes. La cabeza tiene un estilo mucho más como de un caballero medieval, si quieren, como ese tipo de armaduras.
y las piezas, en vez de ser más angulosas, son más rectangulares. Se mantienen estos conceptos de Animated donde puede que los brazos y las piernas sean distintos, pero en términos generales se trata de una figura sumamente diferente, en donde podemos apreciar, sin embargo, que la ingeniería de base se iba a terminar manteniendo en los modos finales. Y en este segmento tenemos la finalización de lo que comentaba anteriormente. Ya los vimos en modo vehículo, luego los vimos en modo combinado, y aquí en su modo robot mantienen este concepto. Y es interesante mirar esto porque, por una parte, la cabina se encuentra en uno de los brazos, mientras que finalmente en los moldes que terminaron saliendo a producción, la cabina se encuentra en la espalda. Y me llama mucho la atención ver esto. Habría sido increíble poder tener estas figuras convertidas en juguetes que pudiéramos tener en nuestras manos. Y me llama la atención otra cosa, y es que hasta cierto punto parecen protoformas. En muchas series las protoformas se muestran como modos no terminados de lo que terminamos viendo en pantalla. Esto que están viendo en pantalla se encuentra en una exhibición que, si la memoria no me falla, está en algún museo de Transformers en Oriente y corresponde a partes del prototipo original de Galvatron para la primera generación. Como se puede ver, la figura está desarmada. Yo no tengo el molde de Galvatron, pero me parece que hay algunas pequeñas diferencias con lo que terminó saliendo en pantalla. Sin embargo, este es un prototipo que se acerca muchísimo a lo que terminó saliendo en figura, y es muy interesante conservarlo porque figuras tan antiguas podrían afectarse por algún tipo de daño, y es interesante para la comunidad mantener este tipo de material en nuestro poder, o al menos en poder de algún coleccionista o de algún museo, para que perdure en el tiempo y lo podamos analizar. En este segmento, dentro de esa misma exposición, estamos viendo varias cosas interesantes. A la izquierda podemos ver un tanque, también está la figura que sería Crosshairs. En la parte superior tenemos el tráiler de Rodimus, tenemos también otro robot que es el contraespía, y al centro de la pantalla el que es el protagonista completo, que es el prototipo de Sixshot, una figura que yo ya he comentado anteriormente, que en la primera generación es uno de los sueños de muchos fans, ya que se trata de una figura con 6 modos alternos, independiente de que sea muy blocky en todos ellos. Es un gran logro de ingeniería que en esa época hayan conseguido reacomodar todos estos bloques que estamos viendo para conseguir formar una figura que se convertía en robot, en lobo, en tanque, en vehículo, en un camión y además en una pistola. Y en el lado derecho de la pantalla pueden ver prototipos de cabezas que probablemente fueron desarrolladas para hacer diferentes moldes. Por las dimensiones que tienen, es muy probable que esas cabezas no hayan sido para los juguetes propiamente tal, sino que se hayan utilizado como modelos para algo. Tal vez eran modelos para la animación o para algunas figuras coleccionables. No lo sé con exactitud, pero esta imagen tiene muchísimo valor y se nota que esto está sellado bajo vidrio para que no sea afectado por nada. Aquí tenemos más prototipos, incluyendo a Double Dealer en la esquina izquierda. Double Dealer tiene algunas diferencias con cómo terminó saliendo. Yo diría que la cabina no es así del modo vehículo, y como se puede ver no tiene agregado su Power Master en la zona central del camión. También está este automóvil y una vista un poco más clara de este otro Power Master. Son figuras muy interesantes, y se puede ver también que no todos los prototipos se han conservado en el mismo estado. Probablemente en la actualidad figuras que lleguen a prototipos sean conservadas todas en un estado más similar, sobre todo porque en la actualidad es necesario hacer menos prototipos ya que hay diseños digitales. Sin embargo, en esa época se tenían que realizar a mano y muchas veces se llegaban a fabricar moldes completos hasta finalizados en color, que luego se terminaban descartando o modificando para finalmente tener lo que se convertiría en el juguete que nosotros conoceríamos. En esta imagen hay otra vista de lo que estábamos viendo anteriormente, y es muy interesante ver porque en esta imagen en particular hay un análisis de distintas etapas. El molde de Crosshairs que está adelante es un modelo muy inicial. Probablemente está hecho en resina para que sea más fácil de sacar. Esos moldes en resina se fabricaban de una forma bastante apresurada, y esto es interesante. En algunos casos, en los años 70 y 80, esos prototipos en resina
estaban hechos a partir de un molde hecho en madera. ¿Por qué? Porque podías tomar un trozo de madera, cortarlo rápidamente, pegarlo con unos tornillos o clavarlo y eso convertirlo en la base sobre la cual ibas a realizar un molde, del cual hacías el molde en resina y sacabas esto. Luego lo presentabas y después se trabajaba en el detalle del moldeado, etcétera. También podemos ver aquí a dos moldes de combiners. Si la vista no me está fallando, el que está justo detrás de Crosshairs es uno de los combiners de Scramble City, mientras que el que está al costado es uno de los componentes de Leozac, o como se llama el combiner al que pertenece Leozac. Lo siento, pero soy malísimo para los nombres cuando estoy grabando un video de algo que no tiene que ver con figuras. Esto que están viendo aquí es un prototipo de Megatron. Este prototipo que están viendo en pantalla corresponde a un molde que estuvo planeado para Beast Machines. Puedo interpretar que es de Beast Machines por el símbolo que se ve en el centro del pecho. Sin embargo, la cabeza es como el Megatron de Transmetals 2, lo que me da la impresión de que este molde en particular correspondería a una versión inicial de Megatron de Beast Machines, cuando viene directamente de lo que ocurrió en los acontecimientos al final de Guerra de Bestias 2. Es probable que sea así, porque si ustedes recuerdan, Megatron tenía este concepto de pasar de lo tecnoorgánico a lo mecánico dentro del desplazamiento entre una serie y la otra. No tengo más datos en este momento, pero sí quiero destacar la parte translúcida en el pecho en donde hay mecanismo que se puede ver internamente. No sé si realmente tenía un automorph o un tipo de mech alive en la zona interna, pero sería muy interesante. Si les interesa analizar más detalles de la tecnología de los personajes, déjenlo aquí en los comentarios para poder analizarlo. Esto que están viendo aquí es un diseño que no sé realmente hasta qué punto pudo llegar, pero se puede apreciar que tiene partes de un Lambor. Es como una especie de molde que hubieran estado trabajando para un nuevo diseño basado en un Lambor, pero aparentemente no llegó más adelante. Esto que están viendo en pantalla ahora es el modelo del Optimus Voyager de la primera película, que fue comercializado también como RoboVision Optimus Prime, en esos blisters que ustedes recordarán que eran como un tubo translúcido por todas partes, muy bonito, en donde venía la figura en modo robot. Este molde Voyager yo lo tuve en su momento. Tiene un sistema automático en la puerta que cuando la abres desaparece el piloto, y además los thrusters se pueden convertir en las armas de las manos. No estoy seguro si este molde tiene diferencias o no con la figura final. Yo diría que tal vez la zona que se ve en la parte de la espalda en el backpack puede que tenga algunas diferencias, y que también es posible que en la zona de los pies haya algunos cambios con el molde final. Esta figura es bastante buena, aunque no tiene nada que ver con lo que se ve en pantalla, porque se tomaron todas las libertades del mundo a la hora de diseñar esta figura. Lo que están viendo en esta pantalla en este momento es algo que muchos fans de Transformers siguen llorando hasta el día de hoy, y es el prototipo de Jazz para la línea Alternators /Vinaltech, en donde teníamos estas figuras muy avanzadas para la época, recordando que Alternators es de los 2000, en donde teníamos autos realistas, licenciados, con llantas de goma, con interiores detallados, con manubrio, con asientos, y que además se convertían en robots con una articulación excelente para la época. Mucha de esa tecnología terminó siendo heredada por los Masterpiece, y Jazz, yo diría que en esta etapa comenzaría su maldición, porque teníamos el Jazz RTS, luego del cual tuvimos que esperar muchísimos años para tener otro Jazz en una línea regular, y Jazz estuvo a punto de llegar a Alternators /Vinaltech. Sin embargo, esto no llegó a suceder y nunca tuvimos esta figura, solo llegó hasta este prototipo que estuvo exhibido en ciertas expos y luego no volvimos a saber nada más de él. Esto que están viendo en pantalla ahora son prototipos para los combiners de Guerra de Bestias. Podemos ver a Cicadacon, a Ramhorn y a Seaclamp, que son los que se van a combinar futuramente en Tripedacus, y en la parte de atrás podemos ver a Ironhide de Magnavox, mientras que en el fondo hay otras figuras de Guerra de Bestias que incluso hay algunas terminadas. Los prototipos de los componentes de Tripedacus están en etapas muy iniciales. Si ustedes se fijan, básicamente tienen articulación, lo básico que sería hombros, codos, rodillas, muslos
y la articulación básica de las piezas para que se puedan transformar, y eso es todo. Son unos prototipos muy iniciales para poder establecer las dimensiones, dónde van a quedar las piezas y a rasgos generales cómo es que se va a combinar esta figura además de la transformación. El resto se hace más adelante, considerando que estos eran los 90s, probablemente ya habían ciertos avances en tecnología digital, pero todavía se realizaba la mayor parte en prototipos, aunque se tenía claro el avance de poder tener fotografías de una forma un poco más sencilla, y además el hecho de tener incluso tal vez prototipos de tamaños diferentes, porque tal vez en esa época ya se había avanzado lo suficiente para sacar un prototipo tal vez más pequeño que ocupara menos espacio y que pudieras desarrollar varios de ellos para ir avanzando poco a poco. Con respecto al molde de Ironhide, yo diría que probablemente es ya un prototipo en resina o incluso en plástico sin pintar, que no representa mayores diferencias con lo que al final terminaría siendo el combiner y el componente de este. En este segmento podemos ver también los componentes de Magnavox, el león, el elefante y también el ave, que son Prowl, Ironhide y Silverbolt. Estos prototipos, al igual que los que mencionaba anteriormente, son muy iniciales. Son piezas que yo incluso, como comentaba antes, diría que eran más pequeñas que lo que terminó saliendo a la venta, porque son solamente prototipos, pero incluso si fueran del mismo tamaño, se trata de piezas muy blocky con la articulación básica indispensable para poder representar la transformación y el modo combinado, mientras que todo el resto sería agregado después. Además de esto, aquí en el centro de la pantalla hay dos figuras que son una roja y una verde, que tengo que admitir que no sé quiénes son, no los reconozco al verlos desde este ángulo, así que no puedo agregar mayores detalles. Al tomar esta vista desde este ángulo, yo diría que tal vez corresponden estas dos figuras a prototipos de algunas de las figuras basic que salieron al principio, como Optimus o Armadillo o el Megaligator, etc. Pero no estoy realmente muy seguro de a cuáles corresponden, o si tal vez son figuras que no fueron usadas. En esta imagen también hay un poco de protagonismo por parte de Megatron, en donde tenemos al Megatron Transmetal 2 en el lado derecho, la figura que finalmente salió a la venta, y tenemos un prototipo al lado izquierdo. Por lo que se puede ver, las principales diferencias están en los detalles de la cabeza, que no tiene ese visor translúcido, y la cabeza tiene un moldeado completamente diferente. Además, el que se ve al extremo de la pantalla también difiere de la figura que está al lado por detalles en el pecho y por el concepto de la cabeza. En esta imagen podemos apreciar el prototipo de Dinobot de Transmetal 2, que está junto a la figura que terminó saliendo. No estoy seguro de que hayan diferencias, en este caso parece un prototipo en resina o en plástico sin pintar, que es muy parecido a lo que terminó saliendo. Al costado derecho e inferior hay un prototipo del Megaligator, aunque no está completo, y al otro extremo de la pantalla este otro personaje, que en este momento no recuerdo el nombre, acompañado del prototipo en plástico blanco y negro del primer Dinobot que salió en Guerra de Bestias. En ambos casos me parece que las figuras tienen las mismas características que el final. Puede que tal vez el que está a la izquierda tenga algunas mínimas diferencias, aunque puede que se trate de los cambios que se realizan de última hora o para ajustar el molde. En esta imagen tenemos a Snarl en el blister en la parte de atrás de Beast Machines, junto con el prototipo al costado. Me parece que tiene todas las características, aunque puede que al ser un prototipo el sistema automático que tenía en las piernas y en los brazos no haya estado activado. Muchas veces lo que tiene que ver con los sistemas automáticos que tienen resortes o lanzan cosas o se articulan de alguna manera son incorporados en una última etapa y previamente son trabajados de una forma similar a como fuera un Lego, es decir, algo que se desarma y luego se realizan las pruebas finales. También tenemos a Ratatrampa y tenemos al molde de Tarántulas de Transmetal 2, que hasta donde puedo ver también se ve bastante similar, aunque no, tengo que corregirme y decir que hay algunas mínimas diferencias en la zona trasera. Es probable que hayan tenido originalmente la idea de hacer algunos cambios o que el modo alterno fuera ligeramente distinto. En este segmento tenemos a muchos Optimus, el de Beast Machines, el de Guerra de Bestias, el Transmetal, acompañado de sus respectivos moldes originales,
No aprecio que haya realmente ninguna diferencia. Básicamente en este caso se trataría de conservar estos moldes como un testimonio desde donde se originaron y el avance que tuvieron más adelante. También está el molde Masterpiece, como podemos ver. Se trata de un avance bastante interesante, sobre todo porque cuando tú ves el molde en resina o en plástico sin pintar, puedes apreciar ciertos conceptos que a veces pasan inadvertidos cuando finalmente ya tienes la figura en tus manos. En esta imagen podemos apreciar prototipos de Silverbolt, tanto el de Beast Machines como el de Guerra de Bestias, el Fuse Sword. También está la figura Masterpiece, el de Transmetals 1, el de Transmetals 2, acompañado de sus prototipos, aunque el prototipo del MP no se encuentra aquí. Aquí tenemos más prototipos de Guerra de Bestias. Obviamente este especial va a tener mucho de Guerra de Bestias porque, como pueden ver, en esta colección se guardó mucho de esto. Tenemos a Rhinox, tenemos a Waspinator con 3 versiones distintas. Tenemos también a Scorponok, a Terrosaurio, a Airesaur. Es muy interesante lo que pasa con el molde de Scorponok porque perfectamente con esos colores habría podido pasar por Sandstorm, mientras que el Wasp de color magenta, algo me dice que yo he visto esa figura en un molde final, no con esos colores exactos, pero tal vez pueda que haya salido en Caballa o en alguna colección especial. En esta parte tenemos una toma más cercana del molde de Megatron. Con este cambio de cabeza que mencionaba anteriormente se ve bastante distinto. Yo diría que también hay una diferencia en el brazo y en la zona de la mano, pero lo que más me llama la atención es el cambio de la cabeza, con esta expresión muy angry que tenían muchas figuras en Guerra de Bestias, pero con un moldeado que es bastante diferente a lo que terminó saliendo en pantalla. Y aquí tenemos a este personaje, se ve prácticamente igual, yo diría que es la misma figura que terminó saliendo, aunque en realidad yo no sé si esto es idea mía, pero a mí me da la sensación que el brazo que sostiene el arma no es exactamente igual, y además de esto tengo la sensación como que las proporciones no son exactamente iguales. Si ustedes se fijan, la zona de la cintura, el abdomen y la parte inferior del pecho se ven distintas. Tal vez tuvieron que hacer algún cambio en las proporciones porque por presupuesto no alcanzaba y por eso la figura luce un poco diferente. Aquí tenemos un acercamiento de Dinobot con su prototipo, y es interesante porque en esa época en Guerra de Bestias hay varias figuras que tienen partes traslúcidas. Por desgracia hay algunas que también tienen plástico dorado, y el plástico traslúcido ya se estaba utilizando para prototipos en esa época para dejar muy claro qué figuras iban a ser de qué material. Esto es porque cuando estás produciendo las figuras, el plástico, que es de la misma composición química que otros, va a ir en ciertas matrices y otro va a ir aparte, así que para no generar esa confusión el prototipo se fabrica de esa manera. Aquí tenemos un acercamiento con tarántulas de Transmetals 2. Yo insisto en que hay una diferencia en la parte interna, como en la zona del abdomen de la araña, aunque viéndolo más de cerca, yo diría también que la parte donde están los ojos, que son verdes en la figura final, también tiene algunas diferencias. Es probable que hayan realizado algunas adaptaciones que a ojo humano en una fotografía no se advierten exactamente de la misma manera. Aquí tenemos un acercamiento a Optimus con todos sus detalles. El prototipo blanco me parece que es exactamente lo mismo. Básicamente sacaron de aquí y mandaron a hacer el molde final. Aquí tenemos un acercamiento a Cheetor, que está justo al lado de la otra figura. Yo diría que no tiene prácticamente ningún cambio. Es probable que en la zona de la cara, en el moldeo de la cara, hay algunas diferencias, pero el tema es que cuando tú estás viendo un prototipo y una figura pintada, puedes tener la sensación en tu cabeza al ojo humano de que hay diferencias y tal vez estas no son exactamente así. Al mirarlo de esta manera, a mí me da la sensación de que el moldeo de la cara y los ojos se modificó antes de realizar la figura final. Aquí tenemos a Rhinox. Esto ya es de Trilling, la figura que están viendo es la figura de Rhinox Voyager Class de Trilling, acompañado de un prototipo que curiosamente es traslúcido, a excepción del mecanismo interno de las rodillas, los muslos y la zona del cuello y hombros. Todo lo demás es de plástico traslúcido. Desconozco en este momento en que ustedes están viendo este video por qué esto se hizo así, porque el plástico traslúcido básicamente es más difícil de trabajar, aunque existe
cabe la posibilidad de que lo hayan sacado de esta manera para tener una referencia en 3D de este modelo de la figura. Realmente no tengo más detalles, pero es muy interesante ver este material porque hasta donde yo recuerdo no salió ninguna oficial de Rhinox de Trilling o en las versiones de Takara con esta apariencia, y las figuras translúcidas son extremadamente costosas y muy raras dentro del universo Transformers porque son muy caras, muy difíciles de hacer y además son extremadamente frágiles. Aquí tenemos un acercamiento a Ratatrampa, no mucho que comentar porque de hecho es prácticamente la misma figura, no advierto ninguna diferencia que sea realmente muy importante de notar. Aquí tenemos a este personaje que yo asumo que es B-Boom porque está desarmado. Si se fijan, la parte del pecho está en la superficie y lo demás está arriba. Me parece que es B-Boom, creo yo, al menos eso es lo que parece, o puede ser una versión previa. El tema es que las piernas se parecen a las de Cheetor, a las del Cheetor original o Tigatron, y la cabeza es como, se parece mucho a la cabeza de Inferno en modo robot. Es posible también que esto sea como un Kit Bash que hicieron, porque muchas veces cuando los ingenieros estaban trabajando en las figuras, a veces tomaban partes random que tenían por ahí para dar una idea genérica y de cierta manera decirle a la empresa esto es lo que estamos planeando y poder luego avanzar hacia un diseño que estuviera más detallado. Como decía antes, al no tener un video que va a ser un video, como decía antes, al no tener una figura en 3D, es más fácil trabajar físicamente con partes random y después ir modelando. Esto que están viendo en pantalla es un prototipo que por desgracia nunca llegó a finalizarse, que es el Megatron Triple Changer que iba a aparecer en Transformers Animated con un modo tanque, un modo jet y un espectacular modo robot con dos cañones, uno por brazo. Este es un molde que retiene varios conceptos interesantes. El prototipo en resina tiene una máscara en la parte delantera del rostro, conservando la estética animated y esas proporciones. Sin embargo, tengo que decir una cosa. Parte de esta figura tiene muchos conceptos que finalmente terminaríamos viendo en Transformers Prime. No estoy diciendo que se hayan copiado el diseño desde una figura a la otra, pero sí se puede advertir cierta inspiración. Hay elementos, sobre todo en la zona de las piernas y en ciertas proporciones de los brazos que veríamos años después en Transformers Prime, en la figura Deluxe y en el Voyager Class que saldría posteriormente. Independientemente de eso, el hecho de tener a este Megatron Triple Changer habría sido un sueño para los fans de Animated. Por desgracia nunca terminó por realizarse. Podemos ver que las piernas formarían la parte delantera del modo tanque, los brazos están en la parte posterior y los antebrazos quedarían en la parte superior, mientras que si se fijan, los thrusters que están en la zona del pecho quedan en la parte superior del modo alterno, mientras que para el modo jet las piernas aparentemente cambian de configuración manteniéndose en la parte delantera, mientras que toda la zona de los brazos, antebrazos y hombros se reconfigura para hacer estas alas con los disparadores en los extremos. Se trata de una figura muy interesante que habría sido, como decía antes, un sueño para todos los fans de Animated y que probablemente habría salido en esa cuarta temporada que tampoco se realizó. Voy a dejar este especial de prototipos hasta aquí. Espero que les haya gustado este material. Háganmelo saber en la zona de comentarios, en la pestaña de comunidad, denle me gusta, suscríbanse, compartan este contenido para poder llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad, y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.